Dice, alrededor del anticristo se han tejido muchas especulaciones, de acuerdo con la orientación teológica de la denominación. Se da interpretaciones particulares. Esto, como es apenas previsible, ha dado lugar a muchos errores y en tales equívocos se ha hecho caer a infinidad de hombres y mujeres que quieren vivir su fe en consonancia con la voluntad de Dios. El propósito de la lección de hoy es precisamente despejar los interrogantes con fundamento en las enseñanzas de la Biblia. 1. Una definición sencilla. El anticristo es el adversario de Cristo. Así como el Señor Jesús vino a la tierra para hacer la voluntad de Dios, el enemigo aparecerá para hacer lo contrario y obedecer los planes de Satanás. De hecho, él mismo será la personificación del enemigo espiritual. Él siempre ha procurado fuerza y dominio, y para lograr ha buscado estrategias artificiosas. Le invito a alguien que dé lectura a 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 4. ¿Algún hermanito que era colaborador? Segunda Tesalonicenses capítulo 2 versículo 4. A ver, hermanita, por favor. Amén, hermano, muchas gracias. Miren lo que dice en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4. Nos dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Hermanos, nosotros sabemos que Satanás siempre ha querido dar golpe de estado a Dios. Amén. Por eso es que él quiso levantarse. La Biblia nos habla en Ezequiel, en Isaías, nos dice que él se levantó y quería sentarse en el trono del norte, que es el trono de Dios. Y para ello hizo una rebelión, el cual invitó a muchos ángeles con mucha potestad, con mucha jerarquía. Prueba de ello, hermanos, es que hay ángeles que van a ser soltados en la gran tribulación para hacer daño a los moradores de la tierra. ¿Quiénes son los moradores de la tierra? Los que se quedan y no son arrebatados. Por eso que uno de los ángeles dice: ay, en Apocalipsis, ¿no? Ay de los moradores de la tierra, lo que se viene para ellos. Más nosotros, nuestra ciudadanía, ¿dónde está, hermanos? ¿Dónde está nuestra ciudadanía de los cristianos? En el cielo. Entonces, ¿qué hacemos acá? Somos embajadores, hermanos, ¿no? De nuestro Señor Jesucristo. Cuando un embajador peruano se va a Argentina por 5 años, porque 5 años dura un gobierno, termina 5 años y vuelve a su país. Si un embajador de Francia está en el Perú, culmina su periodo de 5 años de su gobierno y regresa y mandan a otro embajador. Pero, hermanos, yo quiero que ustedes entiendan de que nosotros somos embajadores por siempre de Dios. Amén. Ya, entonces miren lo que dice, ¿no? La intención errada del adversario es reemplazar a Dios, ¿no? Esa es su motivación al enviar al anticristo. Por esa razón negará la necesidad de Dios y se declarará como el gobernador de este mundo. Cuando
cuando se levante el anticristo, cuando ya empiece la tribulación, nosotros no vamos a estar, porque nosotros los de la asamblea somos de la pre-tribulación, vamos a ser arrebatados. En Tesalonicenses 5:9 nos dice claramente, en 1 Tesalonicenses 5:9 nos dice que Dios nos saca de la ira. Y la ira es netamente para los moradores de la tierra, no es para sus hijos. Es como, por ejemplo, la madre de familia, cuando hay pelea, pasa la barra de la U, la barra de la alianza, haciendo sus desmanes. Y no va a decir, hijita de 5 o 8 años, anda, mira a cuántos apedrean o a cuántos golpean o qué se hacen. Lo primero que va a hacer la madre es abrir la puerta, hacer entrar a su hijita y cerrar la puerta con tal de protegerlo que no haga daño a los barristas. Amén. Igual nosotros, Dios nos va a sacar de la ira, porque la ira es en contra de los que están en contra de Dios. No es para los hijos, es para los moradores. Ahora Israel queda la tribulación y gran tribulación por desobediencia. A los suyos viendo los cielos no recibieron, no lo que pasó con el pueblo judío es que fue invitado a la boda del Cordero que tenemos en Lucas 16, Mateo 22, la gran cena de la boda del Cordero. Ahí tenemos unas parábolas que nos explica claramente de que gracias a los judíos que rechazaron ese evento glorioso en los cielos, es que nosotros entramos ahí. Y realmente tenemos que dar gracias al pueblo Israel, al pueblo judío, que porque ellos caen, nosotros reemplazamos, somos las ramas del olivo. Sabemos que la raíz de Cristo, el tronco es Cristo, nosotros solamente somos las ramas que vamos a encajar gracias a los judíos que han caído. Entonces nosotros simplemente reemplazamos. Amén, hermanos. Entonces miren, acá dice, la intención errada del adversario reemplazará a Dios. ¿Cuánto quiere él gobernar? Y Dios le está dando esos 7 años, tanto que él desea, ¿no? Porque es un Dios del mal. Dios Padre, Dios creador del universo, de lo visible e invisible, le da 7 años, porque todo pasa porque Dios permite. Hermanos, traten de ser disciplinados, busquemos ser obedientes, no amar cada día más a Dios, acercarnos más a Dios. En San Juan capítulo 15, versículos 7 y 8 nos dice Cristo que imitemos a Él y seamos como Él, porque nosotros cuando entramos a los pies de Cristo, que se manifieste su vida de Cristo en nosotros. Porque si nosotros queremos hacer a nuestra manera el Evangelio, pues vamos a ir por mal camino. Y ahí vamos a encontrar al enemigo que nos va a dar de repente un poquito de su astucia. Amén, hermanos. Miren, hay hermanos que caen. De nosotros salieron, porque no fueron de nosotros. O sea, hermanos, Satanás es un adversario que tienes que tener mucho cuidado. Amén, hermanos. Fíjense, el espíritu del anticristo, cuando sentamos las bases para conocer sobre esta manifestación de la maldad de los últimos tiempos, debemos considerar un punto importante. El espíritu del anticristo, como lo describe el apóstol Juan. Por favor, primera de Juan, capítulo 4, versículo 3, si pueden leer, por favor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 3. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, en la cual
que viene y que ahora ya está en el mundo. Amén. Amén, hermanos. Miren lo que dice el apóstol Pablo, ¿no? El apóstol Juan, ¿no? Nos dice que ya está en el mundo. O sea, él estaba constantemente queriendo hacer su operación de su gobierno. Pero ¿por qué es que no lo hace? Por ejemplo, nosotros hemos sido, de repente, alguna vez nos han mencionado de que viene ya el fin del mundo, ya viene, pasaron 100, 200 años, pasaron 500 años, pasaron 800 años, 1000 años, siempre pensaban que ya venía el fin del mundo y que el anticristo se iba a levantar. Tal vez se levantaba, sino que Dios tiene un plan establecido. Y ese plan tiene que cumplirse al pie de la letra. No está en nuestra filosofía, no está en nuestro entendimiento, sino está en la voluntad de Dios mediante su plan que está elaborado y plasmado en su palabra, que es la Santa Biblia. Amén. Miren, hermanos, miren lo que nos dice, de que siempre Él quiso estar ahí, siempre quería levantar su reinito de 17 años, pero no. No, todo tiene su tiempo en Dios Padre. Amén, hermanos. Ahora les invito a leer capítulo 4, ahí más, versículo 1 al 6. O yo lo voy a leer, por favor. A ver, perdón, dice: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Hermanos, nosotros vemos que aquí en Manantaya tenemos por aquí una iglesia que se ha levantado y te dan unos folletos que tienen una cantidad de profetas, una cantidad de apóstoles, ¿no? Y vemos que nos dice claramente acá la palabra: y amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Es real. Siempre va a haber profetas falsos, siempre va a haber apóstoles falsos, pero nosotros tenemos que saber quién es quién. Cualquier predicador que venga, siempre tenemos que nosotros direccionar nuestro pensamiento a Dios, nuestra oración a Dios, ¿no? Que Él nos dé entendimiento para poder dilucidar si está bien o está mal. Amén. En esto conocer al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos al Espíritu de verdad y el Espíritu de error. Nosotros, hermanos, tenemos que, como les decía, tener muchísimo cuidado, no de que nosotros tenemos el camino que hay un solo camino que es Cristo. No, en el mundo creo hay caminos del borracho, del violador, todos llegan a Dios, pero a Dios con minúsculo. Nosotros somos del Dios con mayúscula, que no tenemos el único camino que es Jesucristo. Con Él vamos a llegar al Padre. Él es la puerta, Él es la entrada, Él es el que nos salva, Él nos da entendimiento, abre el entendimiento, y todas esas obras, esas cosas, lo hace el Espíritu Santo. Amén, hermanos. Porque cuando Cristo estaba aquí en la tierra, Dios en la tierra, en San Juan capítulo 16, versículo 7 dice: les conviene que yo me vaya,
Y los discípulos dijeron, pero ¿cómo te vas a ir si nosotros nos quedamos solos y huérfanos? No, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Espíritu de verdad no va a venir a ustedes. Y en el versículo 13 dice, Él les guiará toda la verdad, les enseñará, les redarguye, les orienta, les instruye. Es el Espíritu de verdad que les va a hacer entender toda la verdad. Ahora, hermanos, y el que es fácil, ¿no? Del que habla cosas vanas, ¿no? Que están, hoy por ejemplo tenemos a Dios la Madre, que hay bastante, por ahí mensajeros que van, porque yo soy motocarrista, también voy a hacer algunos al mercado, estoy por el mercado, estoy a veces en Real Plaza de Colita, vienen ahí los mensajeros. Y a Dios gracias que Dios ha permitido que yo acepte a Cristo como mi Salvador y a la vez me instruya, ¿no? Tengan conocimiento de Él. Y hoy estoy, hermanos, en el 9º ciclo. Amén, hermanos, pero todo no es mi gloria, no es mi meta, no son mis logros, todo es de Dios. Todo pasa porque Dios permite, amén, hermanos. Dice, ¿no? Contra este espíritu de maldad que se ha extendido a lo largo de los siglos y que tomará fuerza en los últimos tiempos, es contra el cual libramos tremenda batalla. Vencerlo solo es posible cuando avanzamos prendidos de la mano del Señor Jesús. Cuando dice en el capítulo 15 de San Juan, versículo 5, dice, pues estad en mí, porque sin mí no van a hacer nada. Nosotros debemos estar constantemente con Cristo para poder vencer, porque Dios es el que pelea nuestras batallas, Dios es el que nos hace pasar nuestras pruebas, Dios es el que nos echa una mano para poder seguir avanzando, porque nosotros no podemos, solo no podemos, hermanos. Sabemos que cuando aceptamos a Cristo como Salvador, en ese momento Dios nos da como arras o en garantía al amado Espíritu Santo. Entonces tú puedes decir, yo estoy solo, estoy sola, qué mal, qué bien, qué esto, tal cual, y como cuántas cosas tú puedes tener en confusión y duda. Mentira, hermanos, acuérdate que somos templo del Espíritu Santo. De cómo, ya les dije, de cómo hemos sido, pues eso ya pasó. Somos nuevos seres humanos, nuevas criaturas en Cristo. Las cosas viejas fueron, pasaron. Hoy todas son muchas nuevas en Cristo. Desde que nos arrepentimos a Dios, tenemos que tener muchísimo cuidado. ¿Quién cambia? Al instante. Si vemos en la Biblia que han cambiado al instante, rápido, han cambiado las torres espirituales, como Pablo, como Moisés, torres de Dios, dentro de su plan de Dios. Pero nosotros sabemos que no somos las torres espirituales, pero sí estamos para hacer y seguir todas las enseñanzas que están en su palabra. Y aprender y saber que todo lo hace Dios por nosotros. Amén, hermanos. Entonces, nosotros en Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregar como algunos tienen por costumbre. Entonces, si la palabra dice que debemos congregar, tenemos que congregar, pero hay mensajeritos que hoy en las redes sociales dicen, no, que donde hay 2 o 3, en tu familia nomás. Ya, vamos a suponer que en tu familia nomás se pongan a predicar, hay 2 o 3, hay 4, de repente, 2 hijos, los padres son 4, ¿ok? Pero ¿dónde está tu pastor? Ya tu papá es el pastor, tu diácono, tu secretaria. Ahora, si tú invitas a tu vecino y de repente eres celoso, todo se desvanece. ¿Por qué? Porque no es así. Nosotros tenemos una casa de oración donde tenemos que congregar disciplinadamente y ahí Dios va a hacer nuestro proceso. Amén, hermanos. Vamos a abrir la Biblia en Apocalipsis capítulo 13, versículo 13 y 14.
capítulo 13, versículo 13 y 14. Amén. Miren lo que dice la palabra. Capítulo 13, versículo 13 y versículo 13, versículo 14 dice: también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra, con las señales que se le ha permitido hacer en presencia. Miren lo que dice acá. Dice, perdón, miren, presten atención acá, tomen mucha consideración en este versículo. Dice: y engaña a los moradores de la tierra. Nosotros no somos moradores de la tierra, somos moradores de arriba del cielo, no de la tierra, con las señales que se le ha permitido. ¿Quién lo permite? Dios. O sea, todo pasa por lo que Dios permite. ¿Por qué? Porque todo esto es la ira de Dios contra los que están en contra de Dios. Amén. Dice que le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de la espada y vivió. O sea, este anticristo va a morir y va a volver a vivir. Es una copia, blanco y negro, de lo que ha acontecido con el Hijo de Dios. Cuando los testigos de Jehová dicen: hermano, mira lo que dice el testigo de Jehová, no hay Trinidad. Al Espíritu Santo lo sacan, le dejan de lado, ¿no? Y no dicen, para ellos es una energía el Espíritu Santo, como el foco, pero el foco no habla. El Espíritu Santo sí habla. Como los católicos que lo han reemplazado al Espíritu Santo con Virgen María. Madre de Jesús, Virgen María, intercede por nosotros. Pero la Virgen María dice: Dios salve María. Dios salve María. Y María clama mucho al Señor: salva. ¿No? Pero entonces, ¿quién salva a quién? Pero acaso esto ya es idea de hombre, no es idea de la palabra de Dios. Amén, hermanos. Entonces, acá, para que los testigos de Jehová, pues sería bueno que lean esto, que es en base a una copia. Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y acá es, ¿quién es el Padre acá? Con Dios con minúscula, Satanás. ¿Quién es el Hijo? El que van a ser de Satanás, el hijo de Satanás, el anticristo. ¿Quién es el Espíritu Santo? El falso profeta. Que va a ser, son trinos. Entonces, ahí sí que deben darse cuenta los del cielo de Jehová de que por todos lados se habla de una Trinidad, ¿no? Pero bueno, son cosas de ellos. Amén, hermanos. Por eso entonces debemos tener muchísimo cuidado y prepararnos muchísimo en obediencia al Señor. Entonces, la humanidad distanciada de Dios está lista para recibirle. Claro, lo van a recibir, lo van a elogiar. Pero yo tengo 4 años de ser cristiano, pero para mí ha sido un proceso más que no de dudas, estudiando pero sabiendo y viendo de que el pueblo de Israel lo va a entregar el templo que gobierne ahí el anticristo. Y yo me pongo a pensar, en plena tecnología del siglo XXI o en pleno siglo XXI, ¿cómo ellos no entienden? Es que no leen, no ven. No, pero la Biblia dice: todos los que leen la ley de Moisés está puesto un velo, y no van a entender las cosas, ¿no?, de la iglesia de Cristo. Amén, hermanos. Corremos al Apocalipsis 13, capítulo 6, ahí más. Apocalipsis, capítulo 13, versículo 6. Ya dice acá, amén, y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Eso va a ser plenamente en el 3 años
3 años y medio de, más o menos, ¿no?, de una confusión enorme, y 3 años y medio de la gran tribulación. Y donde los judíos van a decir: ¿a quién entregamos nuestro reino? ¿A quién entregamos que nos gobierne? Van a entrar en tremendos desmanes, en tremendas confusiones, en tremendos pleitos, ¿no? Pero ¿qué dice la Biblia en Mateo 24, Lucas, Marcos, Juan? Encontramos en la Biblia, en Mateo, que dice: huyan a los montes, huyan a los montes. Y van a huir a los montes el pueblo judío, porque va a haber hambre, va a haber persecución, lo van a perseguir al pueblo judío, lo van a perseguir, hermanos, porque va a ser el único pueblo de Dios que queda. Amén. Ya, y como no estamos, toda la ira del mundo va a ir en busca del pueblo judío. Y el pueblo judío va a correr al monte Olivo, va a correr al monte, porque ahí va a tener agua para que tome, va a tener por ahí ser raíz para que coma, porque no va a haber comida. Y no, así dice Mateo 24. Y si corres a Salmos 121, nos habla, dice: porque de ahí está en el monte, ¿ok? Y levanto mis ojos a los montes. ¿Y de dónde vendrá mi socorro? Viene de lo alto del cielo. O sea, los judíos van a pedir al Mesías, van a confesar de que se equivocaron, van a hablar de que van a orar, van a hacer llanto, van a hacer súplicas, no pidiendo al Mesías. Y el Mesías, se abren los cielos y viene el Mesías cuando ellos piden. Y corremos a Salmos 2, miren lo que dice, ¿no? Que con su sola palabra mata. De su boca sale la espada de filo. ¿Y cuánto mata? Porque Él es el Dios que crea los cielos y la tierra. ¡Mueran! ¿Y cuánta gente muere? Y luego le invita a todas las aves de los cielos, las aves carroñeras, para que coman a las cenas, ¿no? A la sagrada cena de la gente que muere por su palabra. Amén, hermanos. Amén. Y nosotros mirando eso decimos: si Dios lo hace todo a su palabra, ¿por qué no pudo eliminar y dejarnos libres a nosotros para que vivamos felices? Pero todo, encontramos la respuesta. La respuesta está en Deuteronomio 29. Las cosas secretas pertenecen a Dios, mas lo revelado para nosotros. Así que si los secretos de Él, no tenemos que nosotros querer no preguntar, porque podemos entrar en pecado y no agradar a Dios. Siempre tenemos que ser humildes y respetar su voluntad de Él. Amén. Entonces vamos a Romanos 13, capítulo 7, versículo 13. A ver qué nos dice. Romanos 7, 13. Amén. Dice la palabra, dice: luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse el pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegue a ser sobremanera pecaminoso. Amén, hermanos. Ahí corremos, por ejemplo, a Juan, al libro de Juan, capítulo 5, ¿no? Donde nos dice que en el libro de San Juan nos habla que nos va a jugar la palabra. Yo no les juzgo, dice Cristo. El que le va a jugar es mi palabra. La palabra le va a jugar. Entonces nos deja ¿qué nos está diciendo Cristo ahí? Nos deja un mapa, nos deja un camino, nos deja una flecha para poder llegar a donde dice su palabra.
a Dios. Amén, hermanos. Así que este libro es nuestro mapa, es nuestra brújula, es nuestro guía para poder salvarnos. Amén. ¿Cuál es nuestro deber? Simplemente ser obedientes y amarnos los unos a los otros, orar los unos por los otros, no estar fijándonos en la hermana, de cómo fue el hermano, quién fue el vecino. No, podemos orar por el vecino, tenemos que orar por las naciones, por la región, por los países que están en guerra hoy por hoy, ayudar por Israel, que sabemos que gracias a Israel nosotros vamos a ser salvos. Amén. Porque imagínense si el pueblo judío no hubiese caído. De repente nosotros no teníamos oportunidad, pero la Biblia claramente dice que nosotros encajamos ahí, en las ramas las ramas que cayeron. Pues vemos, por ejemplo, cuando hubo desobediencia y hubo rebelión contra Moisés en el desierto. ¿Qué hizo Dios? Rápida solución. En el primer evento nos vemos que le dice a Moisés, retira a él, retírese para allá porque voy a crecer ahí. No, voy a eliminarlo. Y Moisés dice, a mí primero, si va a hacer eso, tú me mandas de Egipto, yo soy de Egipto, mira el sufrimiento, mira lo que estamos pasando y quieres hacer esto, ¿y qué va a decir el faraón? ¿No? Que Dios lo sacó para que lo elimine allá. ¿Qué es Dios? ¿Masoquista? ¿Qué es? Entonces, mira, Dios se retractó, ya, no pasó nada. Pero después hubo más rebeliones del pueblo judío. Pero ¿qué hizo Dios? Abrió la tierra y se lo tragó. Así que para Dios no hay imposible, hermanos. Y es que se tragó, cayeron. Y nosotros estamos ahí, encajados. ¿Y cuántos años han pasado? ¿Cuántos miles de años ha pasado el pueblo judío? ¿Y cuántos miles de años han caído del pueblo judío? Entonces los gentiles entramos ahí. Amén. Me dice, cuando esto acontezca, puede esperar que Cristo regrese para llevar a su esposa a casa junto a él. Dice, una vez que la esposa, la iglesia, ha sido arrebatada y todos los creyentes fieles a Jesús reciban la recompensa, el anticristo tendrá dominio libre. Vamos a abrir el libro de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Segunda de Tesalonicenses. Amén. Capítulo 2, versículo 6 y 7. Amén. Dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Hermanos, vean que estamos ahí nosotros. ¿Quién lo detiene que se levante este inicuo, este espíritu de mal, el falso profeta, la bestia? No, lo detiene la iglesia. Miren lo que dice a plenitud de su palabra. Dice, porque ya está en acción el misterio. O sea, siempre estaba ahí queriendo levantar su reinito de 7 años, siempre. Pero no está, lo malo que no es de él, todo es de Dios. Y ya llega el tiempo. Dice, solo que hay quien lo detiene, quien en el presente, solo que hay quien en el presente, al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Amén, hermanos. Vamos a ser quitados de acá, vamos a ser arrebatados
por el Espíritu Santo encima de las nubes. Ahí lo esperamos a Cristo. Vamos a Apocalipsis 20. Amén, hermanos. Dice, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. ¿No? Ahí vemos claramente, hermanos, que cuando en la venida de Cristo, Él va a bajar un ángel y le va a atar a Satanás, para que el gobierno de Cristo en la tierra no tenga ningún obstáculo. Amén. Dice, ¿por qué podemos decir que aparecerá en los últimos tiempos? Vamos a 1 Juan, capítulo 2, versículo 18. Cuando hemos estudiado los temas que no hay, que hasta hoy uno podría preguntarse, ¿por qué podemos afirmar que el anticristo aparecerá en los últimos tiempos? A ver, ¿qué nos dice Juan, capítulo 1 Juan, capítulo 2, versículo 18. Amén. 1 Juan capítulo 2, versículo 18 dice, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Vemos, hermanos, que la cantidad de apostasía que hay. Tenemos por los del economismo, ¿no? Que son salidos prácticamente de la Iglesia Católica, del Evangelio de la prosperidad, ¿no? De cómo hacen sus artimañas. No sé si ustedes han visto un enlace. Hacen su teletón, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Me olvidé su nombre, que hacen como acá la Teletón para que reúnan dinero para los niños de San Juan. Hacen la Teletón, ¿no? Ahí hacen la maratónica, creo. La maratónica hacen el enlace. Y hay gente, cantidad que dona. Hay gente que dona, hermanos, miles, ¿no? de dólares, porque son engañados por esta falsa doctrina. Y prueba de ello, vas a ver que ahí ya no tienen pastores, son lo máximo de ellos son apóstoles, se llaman apóstoles, pero no conocen Biblia, porque sabemos que el apóstol es el último trabajo que existía en el tiempo platónico, los apostolios. Los apostolos eran los que llevaban el mensaje de un lugar a otro lugar. Entonces, en ese tiempo caminaban, y en el camino encontraban serpientes venenosas, tigres, leones, que les comían. Entonces su vida no valía nada. Y era el menos pagado, no el correo, los mensajeros, los apostolos de Platón, en esas épocas.
Pero sin embargo, Dios siempre agarra de lo humilde, Cristo agarró de lo humilde el trabajo más sencillo, más humilde, y le puso apóstoles, a los mensajeros, a quienes iban a llevar el mensaje. Y ellos, y vemos que acá el maestro, que es Cristo, el gran pastor, que es Cristo, pero en Cristo el último de abajo del rango era el apóstol. Pero sin embargo, para eso de la prosperidad, el rango máximo es al revés, apóstol. ¿Qué pastor ni pastor, predicador ni predicador? Apóstol. Y cuando van a salir a predicar, no lo anuncian como si entraría Shakira, como si entraría, no sé, Cristiano Ronaldo a recibir el Balón de Oro. Así, lo aplauden, un aplauso para el apóstol tal. La Biblia claramente dice que no son apóstoles, son falsos apóstoles. Amén, hermanos. Entonces, ¿qué nos dice Juan? Nos dice que no, son de los últimos tiempos. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Y los testigos también son otros anticristos. Y todo el que está en contra de Cristo es el anticristo. Pero la bestia, el que va a gobernar, el hijo del diablo, ese es un anticristo general. Amén. Ya, pero mire, ¿qué nos dice Juan? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19, el 19, ¿ver? Estamos en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que todos son de nosotros. Que no todos son de nosotros. Mira lo que dice, hermanos. Acá tenemos que tener muchísimo cuidado, ¿no? Ellos han salido. Primero han sido buenos cristianos de la sana doctrina. Porque claramente dice la palabra, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, ¿no? Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Entonces tenemos que tener ponerle mucho énfasis a este versículo, que no nos vaya a hacer confundir Satanás en nuestro camino que tenemos, ¿no?, en nuestra salvación. Amén, hermanos. Ya vamos a 2 de Juan, capítulo 1, versículo 7. 2 de Juan, ahí no. Versículo 7 dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. También son anticristos, mira. Nosotros tenemos, por ejemplo, a los Jesús solo. Los Jesús solo se agarra, por ejemplo, del versículo donde Pedro en su discurso les dice y les conmueve el corazón a miles de judíos, muchos judíos. Entonces, cuando termina de predicar Pedro, le dice: hermano Pedro, ¿qué haremos? ¿Qué haremos ahora? Y ya le hemos matado, hemos sido cómplices de la muerte de Jesucristo, hemos hecho tal cosa, tal cual. ¿Qué haremos ahora? ¿Y qué dice Pedro? Arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Cristo para que sean salvos tú y tu casa. O sea, mira lo que está diciendo. Lo está diciendo los judíos. Los judíos están preguntando a él. ¿Por qué? Porque los judíos no aceptaron a Jesucristo. Los judíos conocían a Dios Padre, a Jehová, conocían a Él y conocían al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se había manifestado en muchos
muchos hombres del Antiguo Testamento. A David. Amén, hermanos. Amén. Entonces, no conocían a Padre, a Dios Padre. Conocían al Espíritu Santo, pero no conocían al Hijo. Es más, lo rechazaron. No quisieron conocerlo. Entonces, cuando dice, compungidos en su corazón, dice, hermano, ¿qué haremos? Y Pedro le dice, bautícense en el nombre de Cristo. Pero a los judíos, porque les faltaba Cristo. En cambio, al gentil, a mí, yo que soy gentil, no me va a decir, bautiza en el nombre de Cristo. Bautízate en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque los tres te faltan. Nos faltan los tres personas. En cambio, el pueblo judío, el pueblo de Dios, siempre tenía a Dios, conocían a Dios Padre, aceptaban a Dios Padre, sabían en su mente que Dios Padre y el Espíritu Santo. Ruach God. Pero, hermanos, como les vuelvo a repetir, en ese discurso, su manifiesto de Pedro es netamente a la pregunta de los judíos. Amén. Amén. Entonces, de ahí se agarran los Jesús solo. Esto es Jesús solo, que es un solo, el Espíritu Santo es Jesucristo, el Padre es Jesucristo, Jesús solo. Son anticristos. Porque dice que el que niega al Padre y al Hijo, el Espíritu Santo son anticristos. Amén. Ya. Corremos, hermanos, a Juan, 2 Corintios, capítulo 11. 2 Corintios, capítulo 11, versículo 4. Para ir terminando, hermano, no se debe. No disculpar la demora. Amén. Miren lo que dice, hermanos, en el versículo 4 de 2 Corintios. Capítulo 11, versículo 4. Nos alude la palabra. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, y si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Mira, hermanos, si nosotros ya aceptamos al Espíritu Santo como Salvador, ya nos arrepentimos, ya nos han puesto la manita en nuestra cabeza, y de repente hay una campaña de Cash Luna por ahí, de Otoniel Sánchez, que viene y dice, hermano, campaña de sanación, etc. Y vas a ir, hermano, ahí te van a poner tu mano en la cabeza, su mano en la cabeza, recibe el Espíritu. Hermano, si tú ya recibes el Espíritu, ¿qué vas a ir tú tontamente ahí a poner tu cabecita que te pasen sus demonios? Va a venir otros espíritus y te vas a perder, vas a entrar en confusión. ¿Por qué? Porque ya te implantaron otros espíritus, hermanos. Entonces nosotros tenemos que tener por ese lado mucho de nosotros mismos. Y nosotros ya recibimos una vez el Espíritu Santo y acá nos recibe. Podemos restablecernos, sí, a veces estamos un poquito de repente distanciados del trabajo o los pesares o las cosas. Tenemos que venir a reconciliarnos diarios con Dios, sí. Pero no vayan por ahí a campañas insólitas, campañas que sorprenden aún a los escogidos. Sorprenden, hermanos. Pues no lo hagan. Nos recomienda que eso va a acontecer, va a pasar y con fuerza. Y eso estamos viendo, hermanos. Amén. Ahí nomás leemos el capítulo 13, del 11 pasamos al 13, versículo 15. Capítulo 13, versículo 15. Segundo Corintios, capítulo 13, 15. No, 11, 15, ya está.
Ya, amén, hermanos. Es capítulo 11, es 13, 14, 15. Ya, amén. Miren lo que dice la palabra. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Ahí está, hermanos, ahí están las pruebas de que nosotros no podemos desfallecer, no podemos equivocarnos. ¿Qué nos toca a nosotros como hermanos? Orar el uno por el otro. Y hermanos, todos de la iglesia orar por nuestro pastor. Porque nuestro pastor no está con Cristo, en comunión con Cristo, está en comunión con el Espíritu Santo. Perfecto, está bien, está en comunión con Dios. Pero nosotros tenemos que reforzar con nuestras oraciones, hermanos. ¿Por qué? Porque el enemigo está ahí. Claro, está cerrado su puerta del pastor, ¿ok? Su corazón, su templo está cerrado. Pero hay cantidad de espíritus del demonio que quieren entrar. Un poquito se desvía y ¡pum! Se mandan. ¿Por qué no piden permiso? Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Orar. Cuando Cristo estaba en la tierra con los discípulos, le dice a Pedro, Satanás, mira, Satanás molesta, vaya, a Dios nos dice, por ejemplo, Satanás es el acusador, te hace pecar, hermano, y corre a acusarte, inválido, se va a acusarte, mira, ya me pertenece, ya, mira lo que hizo, ¿no? Pero dice que el Espíritu Santo interviene con gemidos indecibles. Ya, entonces miren, hermanos, el acusador va a estar ahí siempre molestando, siempre ahí. Pero ¿qué dice Cristo? Mira, Satanás ha pedido permiso para que te zarandee, pero yo he orado por ti. Lo dice a Pedro, para que no te haga mucho daño. Pero aún así, Pedro fue varias veces zarandeado por Satanás. ¿Se acuerdan cuando dijo vete acá, Satanás? Entonces no le decía a Pedro, le decía a Satanás, porque sabía que Satanás era su mente de Pedro. Amén. Entonces nosotros tenemos que tener muchísima oración, siempre pedir a Dios que lo fortalezca a nuestro pastor, porque Él nos guía y nos va a dar alimento, ¿no? Selecto. Buen alimento espiritual. Pero si nosotros no oramos por nuestro pastor, nos va a dar comida, alimento chatarra. Nos va a dar hot de rata. Entonces no vamos a estar mal alimentados, todos desfallecidos, todos enemios espiritualmente. Pero si nosotros fortalecemos, pedimos en oración a Dios que le fortalezca, que lo anime, que lo reanime a nuestro pastor, que nos redarguya, que lo enseñe, que le bendiga. Hermano, va a venir un pastor, pues no. Bueno, con buen alimento espiritual. Amén. Amén. Amén, pastor. Bueno, en el nombre del Señor, les pido, hermanos, un minutito de su tiempo, porque yo muy rápido, un minutito más de oración. Por favor, ponerse de pie. Vamos a orar, hermanos. Cerramos nuestros ojitos. Soberano Dios, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios de la nación de Israel, Dios del pueblo judío, Padre de nuestro Señor Jesucristo, a vos la gloria, la honra, el poder y la alabanza, porque eres Señor, creador de lo visible e invisible. Creaste los cielos y la tierra, creaste todo alimento para el beneficio del hombre. Gracias te doy, Padre, por ser bueno. Gracias te doy, Señor, porque se envía a tu Hijo amado al sacrificio, a vencer en la cruz, al sacrificio y vencer en la cruz, para que nosotros seamos salvos, Señor nuestro. Gracias por enviar al Espíritu Santo para que nos redarguya, para que nos instruya, para que nos enseñe, para que nos dirija nuestros cultos, Padre amado, eterno Rey. Gracias te doy, Señor, por ser bueno y por ser quien tú eres, Padre celestial. En el nombre de Cristo Jesús, te pido tu compasión, tu misericordia.
Señor, que esta palabra que es tuya haya caído en buena tierra y sea buena semilla. Oh Padre Santo, te doy gracias, Señor, porque mantienes con salud al pastor, a su familia, a los hermanos. Señor, todo es mediante tu voluntad. Padre amado, te ruego que traigas las almas de todos los lados, del norte, del sur, del este, oeste, acá a tu casa de oración, Señor, porque acá nos reunimos para poder predicar tu palabra. Señor, lo que tú nos das, lo que tú nos guías, lo que tú nos diriges para hablar, de eso hablamos, Padre. Y si estamos en error, corrígenos, dirección a Dios, nuestra vida espiritual, dirección a Dios, nuestra enseñanza, que es tu palabra, porque este libro no es mío, no es del pastor, no es del hermano, es de ti, Dios mío, eterno Rey. Y si nosotros enseñanza, pues, Señor, no va a caer bien a buena tierra. Tú conoces nuestros corazones, conoces mi corazón, conoces el corazón de los hermanos, conoces el corazón de cada ser humano, porque conoces el interno, Padre. No te podemos mentir, no te podemos engañar. Por eso, en el nombre de Cristo Jesús, te pido, Dios, dirección y sabiduría a mi mente para poder direccionar y hablar de tu palabra. Sea yo un instrumento tuyo, no sea yo quien hable por ti, sino que tú hables por mí, Señor. Yo sea un instrumento, que mis labios, mi lengua, mi boca sea usado, sea quien tú hables a través de mí. Gracias, Padre amado, gracias por tu misericordia, gracias por tu bendición, gracias, Señor, por todo lo que tú eres. Gracias, Padre, te pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, amén. Gracias, Padre, gracias, Cristo, gracias, amado Santo, amén, amén.